Existe la creencia de que ciertas frutas perfectas pueden estar trabajadas con brujería. Se dice que, si una fruta luce demasiado brillante o sin defecto alguno, podría haber sido usada en rituales de amarre o maleficio, y que morderla sin saberlo puede causar desde obsesión amorosa hasta enfermedades. Por eso, tradicionalmente se recomienda nunca aceptar frutas de desconocidos. En el verano del 2005 recibimos la noticia, por una vecina, de que mi abuela se había caído y roto un brazo, además de fracturarse la cadera. En lo personal, no conocía mucho a mi abuela, solo la veía en fiestas grandes como bautizos o Navidad, pues vivía en un pueblo bastante alejado, el cual, por alguna razón, nunca había visitado en mis 15 años. No me importaba mucho, pero uno de los recuerdos que sí tenía era que mi mamá solía decir que no le gustaba el pueblo, pues la gente de ahí podía llegar a ser un poco entrometida. Siendo ella madre soltera, sabía que si visitaba ese lugar tal vez terminaría con más críticas de las que estaba dispuesta a escuchar. Como mi mamá era la única que podía tomar vacaciones en su trabajo por aquel entonces, y yo tampoco tenía que ir a la escuela, no nos quedó de otra más que viajar al pueblo para ver si mi abuela necesitaba algo. Según la persona que nos informó, estaba bastante mal y básicamente sobrevivía gracias a la caridad de otros vecinos que iban a ayudarla de vez en cuando. Pero, como la mayoría tenía sus propios asuntos que atender, no la visitaban tan seguido. Mi abuela se sorprendió mucho de vernos ahí. Nos preguntó quién nos había avisado, entre otras cosas. La verdad es que tenía un carácter bastante fuerte y no le gustaba verse derrotada o débil. Nos mencionó que no necesitaba tanta ayuda como parecía, y que si queríamos hacer algo por ella, solo podríamos acomodar algunas cosas en su casa para que fueran más accesibles. Fuera de eso, dijo que estaba bien y que podríamos irnos en 1 o 2 días. Pero solo bastó echar un vistazo a su casa para darnos cuenta de que no era así. En los días siguientes nos la pasamos ordenando y haciendo algunas tareas por ella. La verdad es que mi mamá hacía más del 90% del trabajo, mientras que yo solo me encargaba de las cosas más simples. El pueblo era, en extremo, aburrido para alguien que había vivido toda su vida en la ciudad. No es que en aquel tiempo hubiera tanta tecnología, pero las diferencias ya eran bastante notables. Durante la primera semana, mi mamá me quiso dar un pequeño recorrido para que supiera bien a dónde ir si me mandaba por algo. Una de las tantas paradas que hicimos fue el mercado del pueblo. Ella estaba muy concentrada hablando con las demás personas, muchas de las cuales no la habían visto desde que prácticamente era una niña. Estaba tan entretenida que no notó que alguien la estaba observando. Yo sí me di cuenta. Al principio pensé que quizás solo era mi imaginación. Después de todo, había mucha gente en el mercado. Recuerdo que, mientras estábamos parados en la frutería de Doña Vicenta, vi que en el puesto de enfrente había un hombre muy mayor. Era, en serio, muy viejo, incluso mi abuela parecía más joven que él. Su cabello era casi todo canoso y tenía una barba descuidada del mismo color. No parecía prestarme mucha atención a mí, sino que su mirada iba dirigida completamente a mi mamá. Era casi como si no hubiera ninguna otra persona en el lugar. Mi mamá seguía hablando con algunas personas que había conocido antes de dejar el pueblo y no notó nada, al menos en ese momento. Yo tampoco le di la importancia que se debía. Pensé que tal vez lo estaba exagerando y que aquel señor podría conocerla de algún lado, por lo que le sorprendía verla. Como era un pueblo tan pequeño y todos se conocían, nosotros llamábamos la atención cada vez que salíamos a la calle, pues sabían que no vivíamos ahí. No fue hasta que avanzamos 3 puestos más que ya no pude ignorar el hecho de que ese hombre nos estaba siguiendo. Siempre que nos deteníamos en un puesto, él se paraba en una esquina y no dejaba de ver a mi mamá. Quise decírselo, pero me daba un poco de vergüenza. No sé por qué, supongo que era por estar en esa etapa de la adolescencia en la que todo te da pena. Durante todo nuestro trayecto, la situación siguió igual, y al dejar el mercado, ese hombre no dejaba de seguirnos.
Lo llegué a ver parado en la esquina de la calle de la casa de la abuela. Una vez ahí, reuní el valor suficiente para contarle a mi mamá lo que había visto. Ella se extrañó mucho y me pidió que le describiera al hombre. Lo hice y se quedó aún más confundida. Me dijo que no recordaba a nadie así en el pueblo, al menos no cuando ella vivía ahí. Minimizó un poco lo que le conté, diciendo que tal vez no nos estaba siguiendo ni espiando, sino que simplemente caminaba en la misma dirección que nosotros y que por eso me había dado esa impresión. Ya no quise seguir insistiendo, pues mi mamá me dijo que no dijera esas cosas frente a la abuela, porque ella era muy supersticiosa y encontraría la manera de verle un lado negativo a todo eso. También me molesté un poco porque no me había creído, pues yo estaba muy seguro de lo que había visto. Lo que creí que sería solo un evento aislado se volvió algo cotidiano. Cada vez que me mandaban al mercado o a cualquier otro lugar del pueblo para comprar cosas que necesitaba mi abuela, siempre me topaba al menos 2 veces con ese señor. Y cuando salía con mi mamá, esto era todavía más notorio, solo que parecía que yo era el único que lo notaba. A diferencia de la primera vez, él ya se escondía mejor y, por así decirlo, solo era visible si realmente lo buscabas. Probablemente pasaron unas 2 semanas más, hasta que en una ocasión mi mamá me pidió que fuera a comprar algunas verduras para la comida. Mientras esperaba a que me las dieran, conocí a una muchacha. Ya llevaba varios días viéndola en el mercado, pues sus padres tenían un puesto de quesadillas no muy lejos de la verdulería, pero nunca habíamos hablado, o más bien, yo no me había atrevido a hacerlo. Ese día intercambiamos algunas palabras y yo intentaba preguntarle si había algo que hacer en el pueblo donde pudiera invitarla a salir. Pero de pronto, aquel hombre se me acercó. Durante todo ese tiempo no había sido más que una especie de acosador raro que nos miraba desde la distancia, pero ahora no solo estaba frente a mí, sino que parecía que iba a hablarme. Su voz sonaba extremadamente vieja, y no lo digo de manera despectiva, sino para dejar claro ese detalle. Balbuceó durante un rato. No puedo recordar con precisión lo que dijo, porque no hablaba con normalidad, apretaba los dientes mientras intentaba hablar, lo que hacía que su voz se ahogara un poco. Pero recuerdo que la esencia de su mensaje era que mi mamá era muy hermosa. Después de eso, me entregó una bolsa con manzanas. Me sorprendí un poco porque eran, quizás, las manzanas más grandes, brillantes y perfectas que había visto en toda mi vida. No tenían una sola imperfección. Se veían deliciosas. Él me dijo que eran para mi mamá. Sin saber qué hacer, solo asentí, pues quería que se fuera para poder seguir mi conversación con la muchacha, quien parecía estar incómoda. Supuse que era solo porque nos había interrumpido. El hombre insistió, quizás 5 o 6 veces más, en que las manzanas eran para mi mamá, y después de eso se marchó. Una vez que se fue, lancé una pequeña risa incómoda para romper la tensión, pero muy rápido me di cuenta de que ni la muchacha ni doña Vicenta estaban riéndose. Sus rostros reflejaban desagrado y un silencio incómodo que permaneció después de que él se fuera. Intenté retomar la conversación, pero doña Vicenta me interrumpió de manera muy seria y me advirtió que ni se me ocurriera darle esas manzanas a mi mamá. Me recomendó que tampoco las sacara de la bolsa, que no las tocara y que las arrojara al río en cuanto pasara por ahí. Sin saber exactamente qué responder, miré a la muchacha con una sonrisa incómoda, con un poco de burla, pero ella parecía estar de acuerdo con doña Vicenta. Me dijo que aquel hombre era un brujo y que por eso no debía aceptar nada de lo que él me diera. No voy a mentir, no les creí. No es que no creyera en brujos o fantasmas. De hecho, era un tema que siempre me había interesado y no lo descartaba del todo. Pero tampoco pensaba que pudiera toparme con uno en mi vida. A pesar de que el hombre lucía bastante viejo, se veía completamente normal. Yo tenía la idea de que los brujos vivían en los montes o en lugares apartados, lejos de la gente. Verlo tantas veces en el pueblo me hacía suponer que debía vivir cerca. Primero me reí, pensando que me estaban jugando una broma,
pero ellas continuaron con la misma seriedad. Solo les dije que estaba bien y seguí mi camino. Mientras caminaba, en lugar de recordar las advertencias de la muchacha y de doña Vicenta, mi mente no dejaba de pensar en las manzanas y en lo perfectas que eran. Me parecía un desperdicio tirarlas solo porque decían que pertenecían a un brujo. Como dije, era un pueblo muy tranquilo en donde todos se conocían, al menos mientras había sol. No había un solo lugar en el pueblo en el que no te pudieras encontrar con una o dos personas caminando por ahí. Creo que fue eso lo que me salvó. En cuanto llegué al río, me detuve por un momento, pensando si en serio debería tirar las manzanas. Claro que seguía dudando acerca de si ese hombre podía ser un brujo o no, pero no podía ignorar el hecho de que nos había estado siguiendo durante varios días y se comportaba de forma extraña cuando mi mamá estaba cerca. Eso sin mencionar la mala vibra que me daba. A pesar de no creer que fuera un brujo, sentía que había algo raro en él, como lo que sientes cuando una persona no es de fiar. Por eso consideré tirarlas. Saqué las manzanas de mi mochila y las sostuve por un rato, pensando si arrojarlas directamente al río para que la corriente se las llevara o si solo dejarlas caer. Supongo que lo pensé demasiado, porque varias personas que estaban cerca me quedaron viendo extrañadas. Pensé que quizás lo mejor sería al menos darle una pequeña mordida a una de ellas, solo para ver si estaban buenas y decidir si llevármelas a casa o no. Saqué una de la bolsa. Era, como dije antes, perfecta. No sé cómo describirla porque no he vuelto a ver otra manzana igual de perfecta como esa. Era muy grande y brillaba, no en un sentido mágico, sino como brillaría cualquier fruta al reflejar la luz del sol. Pero justo cuando estaba a punto de llevármela a la boca, alguien me sujetó con mucha fuerza del hombro. Me dolió, pero no tuve tiempo de reaccionar, porque muy rápido me di cuenta de que se trataba del anciano que me había dado las manzanas. Estaba muy molesto y ni siquiera me pidió explicaciones. Solo comenzó a gritarme mientras me sacudía con mucha fuerza por los hombros. Decía que me había advertido que esas manzanas no eran para mí, que yo era un ladrón por tomar cosas que no me pertenecían y muchas otras groserías que, por obvias razones, no puedo repetir aquí. Creo que en toda mi vida no me han vuelto a sacudir de esa manera. Lo hacía con tanta fuerza que sentía que me dolían los huesos. Aunque me pareció que duró mucho tiempo, en realidad no había pasado ni siquiera 2 minutos. 2 campesinos que estaban cerca comenzaron a gritarle que me soltara mientras corrían hacia nosotros con sus azadones en la mano. Al verlos, el anciano se asustó y me dio un último empujón antes de salir corriendo. Por lo que me dijeron después, aquel hombre corrió con una velocidad que ni siquiera una persona joven tendría. Pero yo no fui capaz de ver eso último, porque me caí. No había mencionado antes que no estaba precisamente en la orilla del río, sino en una parte más alta, con una pendiente de pura tierra que llevaba hasta abajo, quizás de unos 3 metros. El hombre me empujó, la tierra se deslavó y caí rodando. No creo que lo haya hecho con esa intención, pero la verdad es que, al día de hoy, ya no sé con qué intenciones hacía las cosas ese hombre. Solo sé que mientras caía aún tenía la bolsa de manzanas en la mano, y para cuando llegué al fondo, todo mi cuerpo cayó sobre ella. Sentí claramente cómo las había hecho puré. Las personas que me habían ayudado me gritaban desde arriba, preguntándome si estaba bien. Me levanté y les respondí que sí. Solo tenía varios raspones por la caída y seguía muy aturdido por lo que había pasado, pero fuera de eso, no me había roto nada. Para ese momento ya había dejado la bolsa en el suelo, mientras buscaba mi mochila para volver a subir. Casi salto del susto al ver su contenido. No solo estaban las manzanas magulladas y prácticamente hechas puré por la caída, sino que parecían tener algo dentro. No sé si eso tenga algo de relevancia, pero les estaba dando el sol directamente. He leído que el sol puede hacer visibles ciertas cosas, como trabajos de brujería. Pero recuerdo bien que las manzanas parecían mezcladas con una especie de lodo muy oscuro.
Me dio mucho asco ver que también se podían distinguir algunos escarabajos y lo que parecían lombrices. Al ser un río donde las personas iban a lavar ropa, había muchas formas de subir, no tuve problemas con eso. Una vez arriba, las personas me preguntaron de nuevo si estaba bien. Les dije que sí, y, sorprendidos, me contaron que ninguno de ellos había visto a ese hombre cerca hasta que yo estuve a punto de morder la manzana. Era como si se hubiera teletransportado hasta ese lugar. Al llegar a casa, no se lo pude ocultar a mi mamá, quien furiosa exigió saber dónde vivía ese hombre, pues necesitaba hacerle saber que las consecuencias de hacerle eso a su hijo serían muy graves. Al principio, mi abuela no quería decírselo, pues sabía lo que se decía de ese hombre, pero mi mamá estaba tan enojada que no escuchaba razones y lo terminó averiguando. Yo iba detrás de ella solo para tratar de calmarla, diciéndole que no había sido gran cosa, pero, de nuevo, ella no escuchaba razones. Golpeó su puerta tan fuerte que parecía que la quería derribar. Yo retrocedí, tratando de pensar en algo más para calmarla, y ahí fue que vi que la ventana de la casa estaba abierta de par en par. No se veía como una casa de un brujo, era una sala normal, con sillones y muebles. Pero lo que más llamaba la atención era que había una enorme fotografía, y la mujer que estaba en ella era mi mamá. Solo que era imposible que fuera ella. La foto era antigua, era a blanco y negro, incluso tenía escrito con bolígrafo una fecha, y esta era una en la que mi mamá tendría solo unos pocos años de vida. La mujer de la foto parecía tener la edad actual de mi mamá, solo que el peinado y la ropa eran muy antiguas. Creo que los dos nos quedamos sin palabras, y fue ahí cuando ese hombre llegó. Se veía muy feliz. De inmediato comenzó a decirle un montón de cosas bastante raras. Al día de hoy no puedo recordar la mayoría, pero le llamaba por otro nombre y le repetía una y otra vez que él sabía que un día iba a volver. La invitaba a pasar, incluso la tomó de la mano y le dijo que la podría ayudar a recordar con un té, que lo importante era que ya había vuelto. Solo que mi madre logró zafarse y ambos nos fuimos corriendo de ahí. Tanto mi mamá como yo estábamos muy preocupados por lo que podía pasar. La forma de hablar de ese hombre nos dio mucho miedo. No era como escuchar a un anciano decir un montón de incoherencias por la demencia. Él en serio parecía convencido de que mi mamá era alguien que había vuelto. Creía que era su esposa. Como ya no podíamos seguir ahí, mi mamá le llamó a uno de mis tíos para que fuera por nosotros y también por la abuela. Si queríamos seguir cuidándola, tendría que ser en la ciudad, pues mi mamá temía lo que pudiera pasar si nos quedábamos más tiempo en el pueblo. Supongo que sonó lo suficientemente desesperada para que mis tíos se pusieran de acuerdo y fueran por nosotros ese mismo día. Llegaron de madrugada, pero eso no nos importó y salimos del pueblo. Seguimos cuidando a mi abuela ya en la ciudad, y una vez que se recuperó, ella sí decidió regresar. Nos comentó que aquel hombre seguía yendo a su casa a preguntar por mi madre e incluso, en más de una ocasión, intentó entrar para buscarla. Esta es una historia que mi madre y yo todavía platicamos de vez en cuando, porque nos da escalofríos pensar en lo que pudo haber pasado si yo hubiera comido las manzanas. Hasta el día de hoy suponemos que eran parte de una especie de amarre y que, por eso, aquel hombre se puso tan agresivo conmigo al intentar probar una. Pero no podemos estar seguros. Mi abuela falleció hace varios años y desconozco por completo si ese hombre sigue vivo. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.